de siempre, aquí no iluminamos nada. Dejamos que las sombras salgan por sí mismas. Recuerda que en este canal tratamos siempre relatos reales, que fueron vividos por los que aquí nos estamos expresando y circunstancias que no volvemos a ser los mismos, ¿no? Son historias que no piden que las creas, solo que las escuches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás nuevamente aquí en este canal? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias, buenas noches. Ok, bueno, en el video anterior nos comentabas acerca de sucesos paranormales que has vivido en esta casa. Entonces, bueno, pues partimos desde ahí, que nos ibas a comentar unas vivencias más. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Mira, bueno, te comentaba en el video anterior que pues he tenido 2 experiencias aquí con estas, pues yo no sé cómo llamarlas, ¿no? Pero son como esferas de luz. Okay. Como esferas de luz. ¿Dentro de aquí de la casa? No es dentro. Bueno, me gustaría narrar pues un relato que cuando me lo platicaron yo no lo creí. Uh-huh. La verdad es que yo no lo creí. Sí. Pero si lo relaciono con lo que yo vi, entonces tiene cierta credibilidad. Okay. Imagínate, hace unos, no sé, aproximadamente 60 años. Uh-huh. 60 años. En este lugar, pues no existía la electricidad. Aún, no estaba electrificado. Una zona completamente rural. Uh-huh. Y me narra mi madre que ella siendo niña, este lado del perfil digamos que del lado poniente de la propiedad, Uh-huh. vio una luz esférica, Okay. roja. Estaba un tío de ella, tío abuelo mío, y este tío era un poquito mal hablado. Okay. Era mal hablado. Y él siempre decía que él era Juan Camaney, ¿no? Bueno, recordando ese personaje Sí. de la comedia mexicana, ¿no? De la comedia pícara mexicana. Entonces él se sentía así como que nada le causaba ruido, no tenía miedo a nada. Uh-huh. Y entonces él vio esa luz también. Y entonces él comenzó a decirle de groserías. O sea, para ahuyentarlo. Para ahuyentarlo. Okay. Así de, óyeme, hija de... Sí. Así hablando en género femenino, ¿no? Sí. Y de esa esfera luminosa, Sí. mi madre refiere que se escuchaban risas. Uh-huh. Risas. Okay. Y subía. El papá de ese tío, que era mi bisabuelo, cuando vio eso, se hincó y se puso a rezar. Okay. ¿No? Se puso a dar rezos católicos. Todo lo contrario de lo que hizo. Exactamente, rezos católicos, por supuesto. Uh-huh. Como bien dices, lo opuesto a lo que hizo el tío. Uh-huh. Y entonces mi madre refiere que cuando mi bisabuelo rezaba, esa luz disminuía su intensidad y además como que iba cayendo, porque Okay. ya estaba oscuro. Sí. Iba cayendo. El tío decía maldiciones Y se elevaba. Y reía. Uh-huh. De esa esfera luminosa salía Uh-huh. de la risa. Entonces, mi mamá me decía que era impactante, ¿no? Estar viviendo esa situación. Y ese es el relato que te digo de hace unos 60 años. Sí. Era el bisabuelo rezaba, caía. Sí. El tío maldecía, subía, resplandecía aún más
y reía. O sea, de esa esfera salían. Sí, sí, sí. Ella las escuchaba. Wow. Pues yo he escuchado acerca de esas bolas de energía, luz, fuego, no sé qué sea. Pues yo creo que muchos no sabemos lo que sea. Pero sí nunca había escuchado acerca de un contacto tan directo. O esa interacción directa, ¿no? Entre tus familiares y pues esa bola de luz. Suena importante. No, yo el relato lo escuché cuando era niño. Ajá. No, me lo platicó mi madre. La realidad es que ella misma me decía, es que yo no consigo que sea real, ¿no? Porque también pues, no es muy afecta, ¿no? Me llega a este tipo de cosas. Entonces yo le decía, no, pues a lo mejor lo soñaste, ¿no? Sí. Dice, pero no, o sea, está la vivencia. Y el tío ese que te comento, pues lo narraba, lo relataba cada que tenía oportunidad. Entonces, otra vez, digo, a mi bisabuelo ya no participó en esto porque falleció, pues, joven. Okay. Entonces, no, yo ya no lo escuché de él. Sí. Pero mi tío y mi madre lo relataban. Y lo mismo, ¿no? O sea, no puede ser que 3 personas vean exactamente lo mismo. Sí. Ese digamos que fue el primer relato que yo escuché. Y ya después, cuando yo era niño, bueno, claro, en ese entonces mi madre me lo relató, pero yo estoy hablando de cuando ella lo vio, por supuesto yo todavía no nacía, ¿no? Pero ya cuando yo tenía uso de razón, ¿qué te gusta? Tenía yo como unos 7 años, venía yo caminando justo con ese tío, el que te digo que decía maldiciones, y ese ser se elevaba y reía, y resplandecía aún más, se incrementaba, ¿no? Esa intensidad. Venía yo caminando con él y con mi mamá, y aquí era como una cuadra. Bueno, si podemos llamar aquí cuadras, porque aquí no hay muchas calles. Sí. En un poste, fíjate, estoy hablando de un poste de estos de energía eléctrica. Esos postes de cemento, de concreto y varilla. Sí. ¿Qué altura tendrán? ¿Qué te gusta? ¿Unos 5 metros? Yo creo que un poco más. Bueno, los de aquí, no sé si los de estos son pequeños. Okay. 5 o 6 metros. Pues en la punta alta, por supuesto, en el extremo superior, me dice, yo no me había percatado, pero me dice este tío, ¿ya viste lo que está ahí arriba? Y pues yo, pues volteé, ¿no? O sea, dije, bueno, yo no sé qué vaya a ver, ¿no? Pero bueno, volteo. No había electrificación, bueno, electrificación sí ya había, porque estaban los postes y las casas estaban electrificadas, pero ya había servicio de electricidad, pero no había alumbrado público. Y entonces volteo, digo, todo estaba oscuro porque digo que no había alumbrado público, volteo a donde me comentaba él y estaba una esfera luminosa. Así como la que había escuchado en el relato. Como la que escuché en el relato. Ok. Entonces él me dijo, voltea y ve ahí arriba. Y volteo y veo esa cosa. Y él fue la primera vez que me lo dijo. Eso es una bruja. Así, con esas palabras me lo dijo. Sí. Y él dijo, ahí está la hija de... Te digo que era muy mala hablada, sí. ¿no? Entonces se refirió a ella así de manera despectiva, ¿no? Y grosera. Y yo dije, bueno, pues al fin conozco una, ¿no? Sí. Y entonces decía, así como esta era la que cuando tu mamá era niña, que yo vi, mi papá y cosas así. Entonces ahí fue cuando las conocí, esas esferas luminosas. Cuando él se refirió en esta ocasión a esta segunda vez que vio la esfera o la energía esa encima del poste, ¿no hubo interacción de esa bola respecto a lo que él decía? Lo único que yo recuerdo es que caminamos, él por supuesto le ignoró, nada más me dijo, mira, está la hija de no sé qué. Y yo siendo niño, la curiosidad, volteé, cuando volteé nos venía persiguiendo. Oh, venía atrás de ustedes. Venía atrás de nosotros, sí. Y más o menos a la misma velocidad, o sea, no era muy rápido, no era muy lento, iba, o sea, como que se mantenía equidistante a nosotros, ¿no? O sea, a la misma distancia, la mantenía y
yo dije, ay caray, pues viene siguiéndonos, ¿no? Sí. Y yo decía, porque en algún momento dije, ay, a lo mejor es un resplandor de un foco, ¿no? Pero venía atrás de nosotros. Sí, y nos persiguió, ¿qué te gusta? Unos 100 metros. 100 Así metros fue. en línea recta. Ajá. Ya me volteé a ver el camino, ya no veía yo hacia atrás, y ya cuando llegamos a la casa, volví a voltear y ya no había nada. Un desaparecido. ¿Sentiste algo? ¿Tu tío te comentó? ¿Sintió algo? No, la realidad es que fue lo único que conversamos, y lo que sí fue lo que le pregunté a mi mamá. Ajá. Le digo, oye, ¿eso realmente es una bruja lo que Sí. me dijo? Y me decía, mira, yo no sé, pero esa cosa yo la vi cuando era niña, de la misma forma, y era lo que estaba subiendo y bajando, dependiendo si era maldición o era un rezo. Igualito. Y ya fue lo único que comentamos. Pues eso es todavía más extraño, ¿no? Yo también en algún momento llegué a tener alguna presencia así, pero quiero que me digas acerca de esta bola de energía. No sé si puedas describírmela. Me refiero a, era un resplandor, se veía totalmente la esfera, era fuego, o sea, como simulando llamas. ¿Qué aspecto tenía? Mira, de esa ocasión que yo era niño, yo lo vi como una esfera, Okay. pero digamos que no estaba delimitada como tal una esfera. Okay. O sea, la forma era circular. Sí. Digo, me refiero a una esfera por lo tridimensional, ¿no? Pero era como circular, y yo nada más veía que era roja. Okay. A lo mejor no sé, a lo mejor sí me espanté demasiado. La realidad es que no me acuerdo. Y yo lo único que me preocupaba era que no me alcanzara. Sí. Eso era lo que me preocupaba. ¿Qué edad tenías más o menos? Yo tenía como 6, 7 años. Y te digo que me preocupaba que no nos alcanzara, porque pues siempre escuchaba yo relatos de que aquí había muchas de estas manifestaciones. Y entonces, no sé si era creencia popular, no lo sé, porque yo no me consta, pero ellos decían que a los niños les chupaba el ombligo o una cosa de esas. Por eso te preguntaba acerca de la edad. Ajá, pero yo tenía la idea de que era cualquier niño. Después, ya con los años, más relatos que escuché, era a los bebés, no tanto a los infantes, ¿no? Era más a los bebés. Entonces, a lo mejor a mí no me hubiera hecho nada, ¿no? Pero la realidad es que me preocupaba. Entonces, lo único que yo estaba pensando era que no me alcanzara. Y la realidad es que lo único que me acuerdo era que era como un cuerpo geométrico esférico, con una luminosidad intensa, de color entre anaranjado y rojo. Sí. Se movía. ¿Tú ves que llegas a percatarte de que esos colores se movían dentro de esa esfera? Sí, como hace rato lo comentabas, ¿no? Como si fuera fuego. Es que de repente cambia la composición de lo que está ahí. Sí, la geometría de lo que está. Ajá. Y entonces al modificarse la composición, no sé, del comburente y cosas de ese estilo, y disminuye o incrementa, entonces los colores van cambiando, ¿no? Entre rojo intenso, anaranjado, e incluso a veces hasta destellos blancos, ¿no? Entonces era así, como si estuviera llevándose a cabo una reacción de combustión, pero en diferentes temperaturas, ¿no? Que son diferentes colores, diferentes tonalidades. Sí. Así era. ¿Algo más dijo tu tío después de esa ocasión? No chistó nada más. Te digo lo único que me dijo, ahí está una bruja, hija de su... Fue lo único. Y entonces yo después asumí que nos persiguió porque él la estaba ofendiendo, ¿no? O también porque tú ibas ahí. O tal vez. Que los relatos son que a los niños, bueno, eso es lo que decían, no sé, los que nos estén viendo o escuchando, si tienen alguna otra versión o relato. Claro, nos encantaría escucharlas, ¿no? Claro. Repito, que nos escriban sus relatos al número que ya tenemos ahí habilitado de WhatsApp, y con gusto les echamos una leída. Claro, o incluso aquí en los comentarios, ¿no? Así es.
pero los relatos son acerca de que a los niños era lo que les hacían, ¿no? Que Sí. iban, y eso, ese clásico, ¿no? Ujú. Como la película de Capulina, de se los chupó la bruja. Oh, sí. O sea, que a los niños Sí. los chupaba la bruja, y referían que cuando pasaba eso, los niños empezaban a adelgazar hasta que morían. Ese es relatos muy locales. Sí. Y que a los adultos como que los metían en una forma de trance, y entonces quedaban como en un trance tan intenso, Ajá. que iban persiguiendo la luz, y esa luz los guiaba. A que se desvivieran. Así es. Normalmente en estas zonas hay muchas barrancas, Ujú. entonces se iban a la barranca, que era lo que generaba, ¿no? Ujú. Ese trance. Bueno, las versiones que nos narraban era que esa luz en un momento se transformaba en mujeres, Sí. muy llamativas y provocativas. Entonces, que por eso generalmente no era hacia hombres, Ujú. ¿no? Y las iban persiguiendo, y por supuesto ellas No se dejaban alcanzar. no caminaban, ¿no? Ujú. O sea, como que iban flotando, Sí. y pues ya llegando a la zona de peligro, pues ellas seguían flotando, y Sí. los adultos Se desvivían ahí. se desbarrancaban y ahí se desvivían. Así es. Esas son las versiones, ¿no? El que con los niños Sí. y con los adultos. Y yo creo que esto coincide mucho con muchísimos relatos a lo largo y ancho del país. He escuchado muchos también, he leído muchos, y pues todos coinciden precisamente en varios puntos. Los pequeños, el que van flotando, el trance, y que terminan desvidos. También se ha escuchado en ese tipo de relatos que en ocasiones juegan con ellos, ¿no? Y los dejan en posiciones o en lugares que serán imposibles llegar de forma normal. Pero bueno, eso lo vamos a discutir después. Ok, y dentro de tu familia en esa época, ¿se volvió a hablar acerca de ese tema? ¿Volvieron a ver más? Mira, de eso te estoy narrando. Yo era niño, ¿no? Tenía 6, 7 años. No volví a ver nada de esto, pero pues siempre que estábamos de visita, siempre nos narraban pues historias, ¿no? Que le pasó a tal persona, que le pasó a tal persona. Como tal a la familia, no. Pero sí, pues historias, ¿no? Que se van contando, que no, mira que se desbarrancó tal persona, pero fue por lo mismo, ¿no? Porque vio a ese tipo de luces. Pasó el tiempo, y de adulto, ya siendo adulto, yo siendo adulto, un día se me ocurrió llegar en esa época de finales de octubre. Yo, pues digo, en forma de broma, les digo a mis hermanos que pues íbamos a ver qué encontrábamos, ¿no? Por acá. Sí. Y dice mi hermana, perfecto, me llevo mi libro de leyendas y relatos de terror para que nos dé más miedo, ¿no? Digo, queriendo vivir esa adrenalina. Sí. Y resulta que en un momento salimos al patio, y a lo lejos veo una esfera luminosa de color rojo. Lo mismo que vi en aquel poste cuando era de niño. La distancia, yo quiero preguntar acerca de las distancias. Fíjate, en ese caso, cuando yo era niño, la distancia que te gusta, o sea, eran, como te digo, 5 o 6 metros hacia arriba, y yo estaba, ¿qué te gusta?, a 5 metros de distancia. Entonces, si consideramos que formamos un triángulo rectángulo, pues la hipotenusa era la distancia real, ¿no? A la que estaba yo de esta luz. Y yo no creo que hayan pasado de 10 metros, ¿no? Porque esto, precisamente ahí difiere esto acerca de muchos relatos, en donde mencionan que pues algo común en esto es que cuando ven esas luces muy lejanas es cuando se encuentran cerca, y viceversa. Cuando las ven demasiado cerca es porque se encuentran muy lejos. En tu caso hasta los persiguió y de forma muy cercana. Sí. No, y deja, este último que te estoy contando es la última vivencia que tuve con ese tipo de esferas. Era, como te digo, le dije a mis hermanos, miren,
Estábamos en el patio Sí. y a lo lejos, y ahora sí, a lo lejos, te estoy Sí. hablando de kilómetros, Ujú. se veía una luz de ese estilo. Claro, como la distancia era mayor, se veía pequeña. Sí. No sé, yo me imagino unos 20 kilómetros en línea recta, porque si te das cuenta, aquí pues, se ve una distancia tremenda hacia Sí. las montañas, ¿no? Y está muy lejos, entonces en línea recta yo estimo unos 20 kilómetros. Ah, caray. Vi esa luz Ujú. y yo queriendo, pues demostrar que existía, les dije a mis hermanos, vengan, y estábamos en el patio y les dije, miren, eso que está allá Sí. es una bruja. Ujú. Y así se los dije, con la intención de espantarlos, Sí. porque pues a eso veníamos, según, ¿no? Espantarlos. Cuando dije eso, terminé de decir bruja. Y esa luz avanzó hacia nosotros, Sí. pero a una velocidad tremenda. O sea, yo la veía muy lejos, ¿qué te gusta? En menos de 2 segundos y estaba enfrente de nosotros. Ah, caray. Enfrente, bueno, me refiero a de unos 50 metros tal vez, ¿no? O sea, imagínate de 20 kilómetros a unos 5 metros, Sí. digo 50 metros. La realidad es que fue una velocidad muy rápida. Un avión no la hace, ¿no? No, y aparte, esa desaceleración para llegar hacia donde estaban ustedes los hubiera hecho explotar. Por supuesto. Sí. Y la intensidad se incrementó y el tamaño, por supuesto, Sí. porque estaba más cerca. Cuando vimos esto, y yo les dije a ellos, métanse a la casa. Entonces ya nos metimos, ¿no? Nos metimos los 3. Y ya le digo a mi hermana, oye, ¿qué onda con tu libro? Vamos a leer unas historias de terror. Sí. Ya no quiso sacarlo. Y yo creo que con justa razón, ¿no? Más que historias y leyendas, pues, las vivencias. Ok, entonces, y cuando llega esta esfera que está casi enfrente de ustedes, ¿de ahí qué ocurrió? Nos metimos, ya no abrí la puerta. Ya no. Ya no abrí la puerta. No, la realidad es que no quise ya ver nada. Ok. No, yo sí me sobresalté y más que susto o miedo, fue por protegerlos a ellos, ¿no? Dije, no, ¿para qué nos metemos en problemas? Sí. No sé si sea real o no sea real lo que platican, pero mejor al margen, ¿no? Y nos metimos. Sí. Ahora, ese día nos metimos, la casa tenía puerta de doble hoja, y la cerré por dentro con un candado. Sí. ¿Qué te gusta? Unas 2 horas de lo que sucedió. Pues ya dijimos, ¿saben qué? Ya no vamos a leer nada de historias, no vamos a hacer ninguna fogata, pues vamos a acostarnos ya, vamos a dormir. La puerta esta de doble hoja que te comento, pues daba a la habitación directa a donde yo iba a dormir. En ese momento, cuando yo me acuesto, la puerta empezó a moverse, como si alguien por fuera la estuviera agitando. Sí. ¿Por qué? Porque no tenía, no sé si has visto que esas puertas de doble hoja, en una de las hojas tiene como Pasador. un perno, Sí. hacia arriba y hacia abajo, Sí. que hace que se fije una hoja y la otra hoja es movible, ¿no? Sí. Una está fija y otra se mueve. Pues esta ya no funcionaba, ese sistema de perno, Ok. y entonces quedaban abiertas. Por eso le puse un candado para que no se pudiera abrir. Y la puerta se movía como si alguien estuviera afuera queriendo abrir, ¿no? Yo pensando que era pues, algún maleante. Sí. Pues salí, bueno, no salí inmediatamente porque estaba el candado, pero recorrí la cortina que teníamos en ese momento y no había nadie. O sea, la puerta se movía. Sí. Bueno, eso de no había nadie es un decir, porque como estaba todo oscuro, Sí. yo no vi a nadie. A nadie, o sea, pero la puerta seguía moviéndose. Ajá. Entonces te digo, yo no creo mucho en estas cosas, pero lo viví. Así Y es. entonces lo que hice fue abrir el candado y dije, bueno, a ver quién está haciendo esto, ¿no? Mucha gente diría ahí, porque lo han comentado en otras ocasiones con ese tipo de sucesos, dicen, es que la diferencia de presión no provoca que una hoja se mueva de esa manera, ¿no? No había viento, o sea, no era el viento. Diferencia de presión, de la presión atmosférica. Sí, lo he escuchado mucho, pero se me hacen... O la presión interna de la casa, o sea
no hay forma. No hay forma. No hay forma que haya una diferencia Así de es. presión para que pase esto y ni siquiera la fuerza del viento. Entonces, digo, como te comento, yo siempre trato de dar una explicación. Entonces dije, pues voy a abrir, a ver qué pasó, ¿no? Y si es un maleante, pues bueno, a ver qué quiere. Sí. Digo, también con esa precaución, ¿no? De ojalá y no traiga alguna arma, ¿no? Sí, sí, claro. Abrí la puerta, salí, no había nadie. No había nadie. Eso es precisamente. Y otra vez, no solo lo vi yo. Fueron 3 personas. 4, porque también mi madre en ese momento lo vio. Eso es interesante en esta área donde radican por temporadas. ¿Cómo se sienten al respecto de saber que esto ocurre? ¿No les interesa? Porque digo, no se meten con ellos no se meten con ustedes. ¿Solamente coexisten? ¿O cuál es el sentimiento de ustedes en ese sentido con ellos? La realidad es que así, bueno, no les he preguntado a mis familiares, pero a mí no me importa. O sea, tú comentas que te acostumbras tal vez a esto, ¿no? Y ya no les haces caso. Yo no es que conviva mucho con ellos, pero la verdad es que no me interesa. O sea, no, nunca le pongo atención. Ok. ¿Has escuchado aquí también en esta casa sonidos? Sí, sonidos, sí he escuchado. Aparte de lo que mencionabas de que a lo mejor pisaban o algo así, algo diferente que te haga pensar que digas, no hay alguien cercano como para yo escuchar esa clase de ruido. Sí, por supuesto, el que se caen cosas. En una ocasión, no fue justo aquí, pero fue en la zona. Me fui a dormir ya cerca de la medianoche y de repente no me dejaba dormir el llanto de un bebé. No me dejaba dormir el llanto de un bebé, estaba intenso, ¿no? Sí. Y yo dije, caray, o sea, si aquí las casas están alejadas casi por 150, 200 metros, ¿cómo es posible que lo escuche? Así. La resonancia, no sé, ¿no? El eco, no sé, no, pero bueno, ni hablar, ya está el niño llorando. Volteo y en ese entonces estaba acostado con mi hermano, estábamos en la misma cama porque éramos visitas, ¿no? Sí. Y le digo a mi hermano, oye, ¿escuchaste el bebé? Y dice, oye, sí, no deja dormir. Y preguntamos al siguiente día y no había ningún bebé por ahí. No habían tenido nadie bebés. Y decían que se escuchaba seguido ese llanto, pero era no natural, ¿no? Era sobrenatural. Sí. Y sí, varios lo habían escuchado. Bueno, pues esto está todavía mucho, se pone cada vez más interesante, ¿no? Y como siempre les pedimos a las personas que nos escuchan y que nos ven, que dejen sus comentarios aquí mismo en el canal, en la página, que nos manden sus comentarios o sus relatos también al número de teléfono que aparece ahí. Y vamos a seguir con esto, vamos a hacer exploración dentro de esta zona, grabando algo para ver si podemos captar algo diferente. ¿Qué te parece la idea? Perfecto. Yo creo que si encontramos algo estaría genial, ¿no? Algo que se vea, algo que se escuche. Así es. Bueno, pues te agradezco mucho por esto. Si quieres agregar algo más. No, pues nada más recordar lo de siempre, que si decides escucharlo, estos relatos, que sea con la luz encendida. Muchas gracias. No, gracias a ti.